¿Ha oído hablar de la sal del Himalaya? Pues no es del Himalaya. La sal del Himalaya, la famosísima sal del Himalaya, la sal rosada que se ve tan guay, no es del Himalaya, es de una mina que está a 186 millas del, o sea, 186 más 90, 270, casi 300 kilómetros de distancia del Himalaya, en Pakistán. Pero sal pakistaní no es una marca que usted diga qué buen negocio voy a hacer yo con la sal pakistaní. En cambio, la sal del Himalaya es mucho mejor negocio porque todo lo que se relaciona con el Himalaya debe incluir, por supuesto, beneficios, sabiduría, logros, paz espiritual, tranquilidad, una elevación ilumínica espiritual tipo Samael. Por lo menos eso nos dicen los que nos venden la sal del Himalaya y que nos dicen cosas como contiene 84 minerales esenciales, cierto, pero en cantidades tan pequeñas que no representan nada para ti, a menos que tragues kilos de sal, en cuyo caso te vas a matar por otros motivos. Pues la sal tiene que llevarse con calmita. Desintoxicante, falso, no hay nada que desintoxique, salvo que tengas un envenenamiento. No existen las famosas toxinas esas que se acumulan en el cuerpo y que necesitas que te las depuren. Nadie te puede dar. Y cuando la siguiente vez que alguien les diga les hable de las toxinas, pregúntenle cuál es la fórmula de las toxinas, qué sustancias son. Son como duendes mágicos que la gente cree que tiene, pero no sabe qué son, porque no existen. No hay tales toxinas que tu cuerpo acumule. Ayuda a bajar la presión arterial, ni en 1000 años. Las personas que somos hipertensas nos dividimos en dos grandes categorías. Aquellos que son sensibles a la sal y aquellos que no somos, por suerte, pero yo como demasiada sal. Pero las personas que son sensibles a la sal, genéticamente, deben reducir enormemente su consumo de sal porque la sal incrementa su presión arterial. Mi amigo James Randi, por ejemplo, la última vez que lo vi hablábamos del tema, porque me decía, además había tenido varios problemas de salud, y la tensión arterial, pues fuimos a cenar, un grupo de amigos del círculo escéptico, y le decía yo a Randy, no puedes comer nada de sal, y dice, no, digo, pero ¿estás seguro? Porque igual es que genéticamente, aunque tengas hipertensión, no eres sensible a la sal. Y dice, no, me hicieron los estudios genéticos, y sí, con lo que me gusta la sal a mí. Hombre, lo siento, James, pero yo, por ejemplo, puedo tomar sal sin que me aumente la presión arterial, pues soy hipertenso y estoy bajo tratamiento. Promueve el equilibrio del pH saludable. La sal no tiene nada que ver ni con la alcalinidad, ni con la acidez del cuerpo, pero siempre el mito de la dieta alcalina lo meten aquí. Tu cuerpo mantiene un pH igual dentro de tu cuerpo todo el tiempo, independientemente de lo que comas. Si se sale de esos límites el pH, te enfermas gravemente o te mueres. Ya sea que tengas cetosis por exceso de acidez, o que tengas alcalinosis por exceso de alcalinidad. El hecho real es que todos los mecanismos de homeostasis de nuestro cuerpo mantienen un pH en un rango muy muy determinado para que funcione todo nuestro organismo. No puedes alcalinizar tu cuerpo, afortunadamente, porque si no te matarías. Mejora el sistema respiratorio. La sal, si es sal, un 98-99% es cloruro de sodio. Previene los calambres. Esto lo hace el potasio. Hay gente que cuando empieza a sentir calambres en las piernas en la noche, de estos que algunos les dan, le ayuda a comer plátanos porque tiene una gran cantidad de potasio, pero el sodio no. Ayuda a fortalecer los huesos y además, mal escrito, fortalecer tampoco. Y la lámpara de sal ayuda a relajarte y mejora tu sueño, pues tampoco. Hacen hasta agua de sal, que esto a mí me parece horroroso, porque es como beber agua de mar. El agua de mar te mata, te deshidrata. Lo saben los marineros que han sufrido naufragios y que han bebido agua. Y cuando alguno decide beber agua de mar, acaba muriendo. Entonces se aguantan la sed los náufragos y se sabe por las horribles experimentos de beber agua de mar que hicieron los nazis durante la Segunda Guerra Mundial.
precisamente buscando formas de que sus pilotos cuando caían al mar sobrevivieran y no bebieran agua de mar, porque el agua de mar te mata. Pero no, ellos lo hacen así. Incluso hay, y esto ya me mató de risa, es un jabón de manos con sal rosa del Himalaya y lirio de agua. El lirio de agua está bien, huele bonito, es un aroma lindo para cuando te lavas las manos, pero la sal rosa del Himalaya no sé a qué venga en un jabón de manos. Bueno, pues esto que es la sal rosa del Himalaya se saca, decíamos, de la mina de Kura, la segunda mayor mina de sal del mundo y la única, no la única, pero la más grande, por supuesto, de sal rosa. Esto está en el Punjab y saca 400 millones de kilos al año. 400 millones de kilos al año. Además de que es un lugar turístico de lo más divertido del mundo, porque la gente va a ver la mina y muy inteligentemente los dueños de la mina pues han abierto, por ejemplo, hicieron un spa de sal adentro de la mina, donde la gente cree que vaya al estar adentro de la mina de sal se le quita el asma. No es cierto, no afecta el asma. Pero como ya lo dicen los de la mina, pero luego los que te venden los beneficios te dicen que mejor el sistema respiratorio. Originalmente Pakistán no podría la sal, la mandaba a la India, y donde la India hacía un negocio del copón bendito, o sea, mandaba los bloques de sal gigantescos, a $40 la tonelada, la India lo procesaba, lo marcaba como hecho en la India y lo vendía a $300 la tonelada en Europa. En Europa se compran muchas tonterías y se compran a precios elevadísimos. Bueno, seguimos. Es que son historias que me matan. Bueno, el presidente de la Himalayan Decor International, que tiene su fábrica en Lahore, hace igual pirámides de sal que cubos, lámparas, pececitos de sal, platos, azulejos para la pared hechos de sal, todo para satisfacer las necesidades de la decoración y de la mística absurda de los europeos. El señor vende entre 10,000 y 15,000 lámparas de sal al año, porque la gente cree que si pones una bombilla dentro de una bola de sal agujerada, un bloque de sal agujereado, la luz tiene emanaciones, pero solo si es sal del Himalaya, porque emana el Himalaya de alguna manera que no te pueden explicar porque no tienen ni idea cómo funciona. Pero la gente tiene y compra lámparas de sal del Himalaya. Hace 1,000 bolsas de sal del Himalaya cada hora, moliendo los bloques que no tienen calidad para ser convertidos en esculturitas y en pececitos y en lámparas de sal. Es decir, la sal del Himalaya que tú compras para fingirte gourmet es la que sobra, es la de segunda. Y esta demanda de que tú compras y que algunos compran se ha disparado en los últimos años en Estados Unidos, el Reino Unido y España por sus supuestos beneficios de salud. Decíamos, la sal rosada tiene calcio, potasio y magnesio y la roja tiene algo de hierro también, por eso es roja. Pero esos 84 minerales son en cantidades, decíamos, muy pequeñas. Ustedes le pueden preguntar a los nutricionistas, y hay nutricionistas con los que yo he entrevistado como Gema del Caño, por ejemplo, y pregúntenle qué beneficios tienen las cantidades absolutamente minúsculas, pero también tiene en cantidades a veces no tan minúsculas metales peligrosos como el aluminio, que por 100 gramos se han encontrado 19 miligramos de aluminio, que es muchísimo, y plomo, que son 0,26 miligramos por 100 gramos, pero siguen siendo veneno el aluminio y el plomo. Se inhala como si fuera cocaína, los más tontos por lo menos lo hacen. Lo hacen en tratamientos de spa que se sienten bien pero que no sirven para nada. Y todo esto hace que la sal del Himalaya sea especialmente cara. No sé si pasó algo, no sé, o pasó solamente en mi monitor, luego mi monitor me hace cosas. Ya alguna vez la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos demandó a una empresa de Estados Unidos por las afirmaciones absurdas y delirante que hacía. Decía que la sal curaba el cólera y la tifoidea. Y otro problema muy grave es este. El ser humano necesita yodo, sobre todo para el funcionamiento de su tiroides.
Cuando no tienes yodo, la tiroides se crece en un fenómeno que se llama bocio, y la falta de yodo hace un grave daño a la salud. Pero hay muy pocas fuentes naturales de yodo a las que toda la humanidad tenga acceso. Es por eso que a la sal se le adiciona una pequeña cantidad de yodo, que no se necesitan grandes cantidades, para satisfacer nuestras necesidades de yodo con la sal que le echamos a la comida o con la sal con la que cocinamos. Si usted solamente usa sal del Himalaya, puede ir corriendo a una deficiencia de yodo y a un bocio de los que antes sabían, pero en el siglo XVIII y XIX, cuando no sabía nada de esto. ¿Qué negocio es la sal del no Himalaya? Bueno, pues mire usted. El productor pakistaní, que probablemente tenga a este pobre señor de empleado, que por lo menos dicen, yo vi un documental donde los empleados dicen, bueno, mira, pagan bien y a tiempo. Y ya eso en algunos países que te paguen bien y a tiempo ya es ventaja. El productor vende el kilo en 60 céntimos. Es decir, lo que sale de la mina es 60 céntimos de dólar, de euro, ahora están casi a la par, por kilo. El tonto occidental paga hasta $9 por ese kilo de sal, que es sal, cloruro de sodio, NaCl. Los mineros reciben unos $10 al día, que es más o menos lo que vale un kilo de sal, en las capitales europeas. Y por supuesto hay sal del Himalaya que puede provenir de otras minas similares como las que se encuentran en Senegal y en Perú. Ese es uno de los mitos más absurdos que nos han colado los orientalistas, esta gente que cree que si las cosas vienen del oriente son mejores, son más bonitas, son más inteligentes, y que olvidan todavía que en la India se sigue matando a las niñas cuando nacen porque es una vergüenza tener hijas. Lo que hay que tener es hijos. Y se sigue glorificando a gurús bestiales como el Sai Baba. Pero bueno, eso es lo que tenemos. Sal del Himalaya, que es sal, y nada más que sal, y que no es del Himalaya.